otro problema inmoral de Dios es el siguiente. Él decía antes, hijos pagan pecados por padres. Luego de algún tiempo se arrepintió y dijo, no, ya no va a ser así. Ahora, padres pagan sus pecados e hijos pagan sus pecados. Luego que dice eso, pasa otro tiempo y Dios castiga al hijo de David, a un bebé indefenso, por el pecado que David había cometido, porque en realidad no fue por ese pecado. Las razones por las que Dios mató a ese bebé eran muy superficiales y era solamente porque los enemigos de David blasfemaban contra él. O sea, por esa razón Dios mató a ese bebé. Entonces, ¿cómo es posible un Dios que te diga primero una cosa, después se echa atrás y después con sus actos demuestra totalmente lo opuesto a lo que él enseña? ¿Qué tipo de moral es esa? Si no se llama algo la doble moral. Pues de hecho, ahí es un grave error de tu parte hacer esa declaración, ya que noto que no buscaste el contexto sobre esta historia y no has visto el contexto antropomórfico de cómo se expresa a veces la Biblia. Entonces, bueno, sabemos de que hay momentos, por ejemplo, en cuanto al Éxodo, cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. En otros versos de otras plagas, o sea, estaba diciendo Dios de que, o sea, la acción de traer juicio al faraón y Egipto, eso le endureció el corazón del faraón. Luego en otro verso explica de que el faraón se endureció el corazón. Entonces, eso puede ser parte de la perspectiva antropomórfica. O sea, no es de que haya una, no es de que haya una, ¿cómo se llama? Una doble moral. Simplemente, o sea, es de la manera en la que el autor ve las cosas y a veces lo explica como que Dios es el que está causando esas cosas. O sea, por ejemplo, cuando Dios trajo el juicio sobre el faraón, pues, o sea, sabemos de que, por ejemplo, si alguien, si tú eres una persona orgullosa y luego, por ejemplo, vamos a suponer que tu jefe te pone castigos, pues ese orgullo, cuando ves los castigos de tu jefe, pues no vas a aceptar que hiciste algo mal, o sea, al contrario, te vas a portar peor. Entonces, por medio de reacción, se puede pues básicamente decir de que tu jefe indirectamente endureció tu corazón. Bueno, y ahora sobre el contexto del verso que mencionaste, sobre que Dios alegadamente mató al hijo de David. O sea, si te pones a ver el contexto sobre esa historia de David, te das cuenta de que, o sea, básicamente usó ese mismo lenguaje con los otros hijos. Y recuerda que fueron varios hijos, y sabemos de que esos hijos murieron por causas naturales. Por ejemplo, Absalón, que es el hijo de David, y el otro hijo, no me acuerdo cómo se llama, básicamente uno de los hijos violó a la hija Tamar. O sea, ese fue el que mató a Absalón. Sí, violó a su hermana. Básicamente violó a su hermana. Sí, entonces, sí. Absalón mató al hermano que violó a su hermana. Entonces, o sea, la Biblia describió, o sea, de que básicamente iba a ser de que perdiera a sus hijos, pero pues, o sea, sabemos de que más bien fue las consecuencias del pecado, que sería en este caso violación, por el cual murió el hijo de David por causas naturales. Entonces, si tienes ese contexto donde usa ese lenguaje, sabemos de que más bien se está haciendo una descripción antropomórfica, una descripción teológica de cómo los pecados naturalmente causan muerte, que es básicamente el tema que se explica en el Nuevo Testamento, de que pues básicamente el pecado es muerte y la ley es muerte. O sea, la ley causa condenación, o sea, ya que al haber un estándar moral objetivo, cuando se rompe esos estándares morales, pasan consecuencias, y muchas veces las consecuencias de romper esos estándares morales son consecuencias de muerte. Y en este caso sabemos que fueron consecuencias de muerte. Entonces, también al otro hijo, Absalón hizo, básicamente estaba haciendo una guerra contra su padre, o sea, quería tirarle el trono, o sea, quería sacarlo del trono, y de hecho, pues, juntó a varios
A varios de los soldados de David los convenció a estar de su lado, a varios de los ciudadanos y gente de importancia se pusieron en contra y pues básicamente hicieron o sea, yéndose en contra de David para matarlo. Entonces David tuvo que huir al desierto y pues tuvo que remaniobrar, hacer nuevas estrategias y después de que básicamente hizo las mejores estrategias, David y sus guerreros, pues cuando un guerrero tuvo la oportunidad, mató a Absalón cuando vio que estaba colgando del árbol. Entonces, sabemos de que lo mató este soldado y pues, o sea, a David le dolió y todo, pero pues, o sea, fue la situación en la que le causó, pero la descripción antropomórfica de que pues, ya, básicamente Dios juzgó diciéndole a David que por su pecado que iba a morir sus hijos. Entonces, ¿cómo es de que por su pecado? O sea, por hacer inmoralidades, o por no cuidar bien a sus hijos, o por enseñarle cosas malas, o por no darles cuidado, o por no hacer justicia, o sea, por muchísimas cosas. O sea, se causan problemas sociales tanto con el pueblo, tanto con los hijos. Por ejemplo, sabemos de que David pues, fue muy inmoral al matar al esposo de Bathsheba solo para quedarse su esposa cuando él tenía 50 esposas ya, o sea, y eso fue algo horrible donde el profeta, creo que Samuel, no me acuerdo, bueno, un profeta, básicamente pues le profetizó que David iba a perder a sus hijos. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar, o sea, Dios sabe las consecuencias de los pecados y Dios sabe perfectamente qué va a ocurrir en el futuro para nosotros. Entonces, pues ahí es donde veo que pues sí, o sea, que es un error simplemente justificar y decir de que Dios mató directamente a ese bebé. O sea, no fue más bien el pecado de David que causó las circunstancias que causó la muerte de ese bebé, que fue por enfermedad y qué circunstancias pueden haber sido. Pues ahí es donde podemos especular un poco, pero basado en este contexto sobre los otros hijos, podemos saber de que hay motivos, o sea, de que la explicación más razonable es de que David haya causado la muerte por algún pecado que haya cometido. Sí, pero aquí hay que mirar algo. Vamos a leer el texto. Aquí lo dice bastante claro. Dice esto, mira. Esto está en 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Dice así. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo, o sea, está hablando de Dios. El Señor hizo, o sea, no están diciendo que él se enfermó, que así como el hijo como Absalón o el otro, que se menciona obviamente las razones de su muerte. Aquí se le atribuye directamente a Dios. Dios hizo que el niño de David había tenido con su esposa de Urías enfermara de gravedad. Y lo enferma de gravedad ¿por cuánto tiempo? El versículo 18 lo dice. Cuando el niño murió al 7º día. Es decir, que Dios enfermó e hizo sentir al bebé mal durante 7 días. Y para tú morir de una enfermedad que te mata en 7 días, es algo agonizante. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que dice que padres no pagarán, hijos no pagarán por padres ni padres por hijos, entonces se contradiga de una manera tan importante? Y lo peor es que lo hace contra un niño indefenso, que no tiene culpa y que además fue culpa de David, porque la mujer obviamente no se podía negar a él, ya que él era el rey. Entonces, obviamente nos estamos dando cuenta que si hay un acto que se realiza por parte de Dios, que es la matanza de este pobre bebé. Y no es el único acto, la Biblia tiene una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, cuando Dios hace que David censa al pueblo, porque es que es el mismo Dios que lo hace, para después matar cientos de personas. Creo que fueron 20,000 que murieron por un censo que el mismo Dios hizo que David hiciera. Y además de eso, David se lo dijo, o sea, como cualquier persona lógica dice, Dios, en realidad el que hizo la maldad fui yo y tú me debes castigar a mí, dejas de matar a los israelitas que ellos no han hecho nada. Literalmente David le dice eso. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí es donde viene el verdadero problema.
¿Cómo es posible que si Dios es más inteligente, no sabe de moral? O sea, porque tiene esos dobles estándares y no reacciona. O sea, una persona ordinaria se va a dar cuenta que la persona que peca o el que hace el mal es quien debe pagar. Si tu papá cometió un crimen, o tu abuelo cometió un crimen, o tu bisabuelo, hace 400 años, un ejemplo, cometió un crimen, ¿sería justo que tú murieras por culpa de un crimen de otra persona? Bueno, ahí es donde veo de que estás haciendo mucha retórica. O sea, como estamos viendo en los versos, o sea, no estás entendiendo el contexto de muchos de estos versos. Entonces, pues, apreciaría que no metieras retórica en versos que... Exacto. Vamos a explicar entonces ese. El Señor hizo... Yo lo voy a explicar. ¿Cómo? Pero sí, lo voy a explicar. Entonces, sí, o sea, como ya mencionamos en el video anterior, tienes una posición muy fundamentalista sobre la cual juzgas la manera en la que la Biblia se expresa. La Biblia se expresa, como te digo, muchas maneras de manera antropomórfica. Entonces, ¿cómo funciona muchas veces la causalidad de Dios en el mundo de posibilidades en el que vivimos? Por ejemplo, si tú, vamos a suponer, a hacer el mismo caso de Dios y el mundo, vamos a usar de ejemplo a ti, a tu casa y a tu perro. Vamos a suponer, tú eres el que decretaste el mundo de posibilidades en el que vive tu perro. Bueno, lo que sería tu casa, o sea, tu casa es tu mundo de posibilidades de que tú hiciste, o sea, tú pusiste las cosas y las situaciones como debían de estar en tu casa, que es tu mundo de posibilidades. Entonces, vamos a suponer que pones a tu perro y tu perro actúa en el mundo de posibilidades. Entonces, en este mundo de posibilidades, tú, por ejemplo, tú decretaste las situaciones que van a existir. O sea, al meter a tu casa a ese mundo de posibilidades, sabes de que puede orinar tus muebles, romper tus tenis, puede orinarse en la alfombra, morder cosas o morder a un familiar. O sea, sabes que pueden pasar muchas cosas inmorales al meterte a ese mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades, pues, o sea, tu decreto, tu mundo de posibilidades causa que cosas, que el perro se le sea posible hacer inmoralidades y que, pues, o sea, las acciones tengan ciertas consecuencias. Entonces, eso es algo que tienes que tomar muy en cuenta, de que muchas veces de las maneras en que Dios causa las cosas es de manera indirecta, ya que, por ejemplo, si tú dices de que por ejemplo, si se dice, por ejemplo, de que tú eres responsable porque tu perro mordió tus tenis y lo rompió, pues, o sea, no sería responsable, ya que tú decretaste el lugar en el que estaba tu perro, pero tu deseo de la manera en que el perro actúa en el mundo de posibilidades, tu deseo es de que el perro no muerda los tenis. O sea, tú le tratas de enseñar al perro que no muerde los tenis, le das libertad, ya que no lo encierras todo el día. O sea, le das al perro la libertad de actuar en el mundo de posibilidades y la posibilidad de equivocarse. Si no quisieras que el perro se equivocara, pues lo encierras en una jaula que no tenga absolutamente nada, pero pues, o sea, estamos de acuerdo de que, aunque sabes que el perro se va a equivocar, le das la libertad de que actúe en el mundo de posibilidades. Entonces, Dios básicamente causa las cosas por el mundo de posibilidades, mas sin embargo no lo puedes hacer moralmente responsable de la misma manera que haces moralmente responsable al perro por cometer inmoralidades en el mundo de posibilidades que tú decretaste. Así es como funcionaría la moralidad también en estos casos, en los cuales la cual sería la razón por la cual se usa esa perspectiva antropomórfica de cómo Dios castiga con pecado, por medio de las posibilidades de pecado, como es el pecado en sí, es el mismo castigo que sufren las personas. Entonces es una perspectiva antropomórfica, la cual no solo lo vemos en este verso, lo vemos en el Nuevo Testamento en todos lados, en el Antiguo Testamento en todos lados, y estas perspectivas antropomórficas son explicadas por conceptos teológicos, y esto no es solo de este verso, es un tema muy común.